Continuamos con Rodrigo Alarcón, de La Octava. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su postura referente al caso de los 3 defensores públicos que fueron denunciados por la señora Isabel Miranda de Gualas, cuyos abogados traen el caso de Brenda Quevedo Cruz, la cual está implicada presuntamente en el homicidio y secuestro de Hugo Alberto Miranda Gualas? ¿Es esto correcto? ¿Usted respalda la labor de los defensores públicos? En este momento no tengo datos específicos sobre este tema. Tengo la noticia general, no he tenido oportunidad de meterme a detalle, pero por supuesto que todas y todos los defensores y defensoras públicos cuentan con el respaldo absoluto del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. No podemos permitir que se trate de amedrentar y de presionar a los defensores públicos. Algunas personas deben entender que ya pasaron los sexenios en que los protegían desde la Presidencia de la República. No vamos a permitir que se presione, que se chantajee o que se ataque a las defensoras y defensores públicos. Si su trabajo no es adecuado, que le ganen en los tribunales o en la fiscalía a lo que ellos hacen, pero que no pretendan con estas tácticas incidir, porque además no lo van a lograr. En el Poder Judicial Federal, ni las jueces, ni los jueces, ni las y los defensores nos dejamos presionar por nadie. Ministro, ¿nos pudiera ampliar un poco más en torno a la determinación que tomó la primera sala en cuanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? ¿Cuáles serán los alcances que se tendrá precisamente para la televisión y para la radio en todos los noticiarios? Esa sentencia obviamente yo no la voté. Creo que a quien le tocaría explicarlo es a las ministras y ministros de la primera sala, y entonces usted me va a decir, entonces, ¿por qué está hablando de una de prisión preventiva que usted tampoco la votó? Porque ese es un tema sobre el cual yo he estado muy vinculado y que ha sido un compromiso mío y un tema de los que yo he querido impulsar, de que se tiene que replantear esta prisión preventiva oficiosa. Y como yo ya he votado así en el Pleno y en la sala, lo puedo decir, pero les adelanto, quizás ustedes sepan que hay una acción de inconstitucionalidad sobre el mismo tema, que resolveremos en unas semanas en el Pleno. Entonces ahí el Pleno podrá ratificar, corregir o revocar, no revocar exactamente, sino tomar un criterio distinto al que tomó la primera sala. Y en esa sesión ustedes escucharán lo que yo pienso de la decisión que tomó la primera sala. Sí, porque en ese sentido también se podría ver, no sé si usted así lo comparta desde mi punto de vista, ¿se podría también estar violentando nuestros derechos humanos? ¿Se podría estar qué, perdón? ¿Violentando nuestros derechos humanos como comunicadores? ¿Violentando los derechos humanos? ¿Como comunicadores de nosotros? Pues eso es lo que tendremos que analizar. Es decir, qué tan viable es que en un noticiero se pueda decir esto es información, esto es opinión, esto es información, esto es opinión, esto es información. Sí, es una línea muy delgada y que prácticamente pues, se está volteando de un lado a otro, ¿no? Yo creo que es muy difícil de procesar el criterio, pero ya en el Pleno, cuando se discuta, pues escucharán ustedes lo que yo pienso. Qué bueno que hace esta pregunta, porque me parece que es un tema importantísimo, porque tiene que ver también con la libertad de expresión. Exacto. Porque además coloca en una desventaja a otros medios. Por ejemplo, las redes sociales no tienen este tema, los medios impresos no tienen este tema, pero la radio y la televisión sí. ¿Hasta dónde llega la opinión? ¿Hasta dónde llega la información? ¿Hasta qué punto la información puede ser absolutamente objetiva? Yo recuerdo cuando yo presenté el proyecto de la guardería ABC, venía un capítulo de hechos, ¿no? Pues donde decía lo que había pasado, donde, bueno, me lo votaron en contra en el Pleno, y eran hechos, pero pues no les gustaron que dijéramos que los niños se habían quemado. No les gustaba que dijéramos que no se abrieron las puertas de emergencia. Aquellos ministros tan independientes, no les importó que murieron 49 niños. Claro. Y eran hechos.
y me dijeron pues que no eran hechos y los votaron en contra. Entonces hay una línea muy delgada porque cualquier hecho pues depende de cómo se cuenta, de cómo se narra, de cómo se describe, más allá después del juicio crítico, de la evaluación que se haga de los hechos, salvo que se pase un video sobre algo, pero aún los videos depende de dónde se toman. En cualquier incidente un video tomado de una parte o de otra puede llevar a conclusiones distintas. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes ahora que está muy de moda toda la cuestión de videos, que ven un video que parece que sucedió algo hasta de chiste y cuando lo ven del otro enfoque la historia es otra? Entonces, yo daré mi punto de vista obviamente en la sesión, pero sí me parece por lo menos que es un criterio muy difícil de administrar por los medios de comunicación. Que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento.